Audiencia, le cuento que está con nosotros en línea el señor Jorge Acosta, meteorólogo, desde la estación meteorológica local. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, mi querido Papilo, cordial saludo para ti, a los compañeros en estudio, a la audiencia que está prendidísima a la programación hoy día miércoles, sí, mitad de semana, señor Sí, Poncho Yurú. A Poncho Yurú recobrar será. nuevas fuerzas y a terminar en éxito la semana laboral, ¿eh? Miércoles 8 de junio 2022. Y bueno, a tu fiel oyente también, el amigo Carlos Espínola y toda su familia que está siempre prendida en la programación ahí en Gozos Boutique. Vaya el cordial saludo también. Un saludo afectuoso. ¿Cómo se llama el local? Gozos. Gozos Boutiques, ¿eh? Un saludo Sí. al señor Espínola y a toda su familia. Sí, gran amante de la pesca y de las excentricidades. Una especie de coleccionista ahí de la línea de Barragán y eso. El Ah, precio de la historia. mira vos. Sí, sí, sí. ¿Solés seguir Bueno, vos hay esa mucha serie, gente Jorge? acá, papi, lo que colecciona de repente esas motos tipo Honda DAC o Honda, esas Honda 90, Honda 110, qué sé yo, alguna moto también de aquellas Triumph o... Viste que Triumph volvió a salir, ¿verdad? Volvió a inglesa, pero en aquellos momentos, ¿verdad? O sea, en un tiempo atrás, unos años atrás, unas décadas atrás, bueno, solamente quedaban las tipo aquellas de colección, las Harley Davidson, que también hay en Pilar, ¿eh? Sí, Sí, que hay. hay gente que son amantes de esas cosas y que la coleccionan, ¿verdad? O que tienen. Mira vos. Hablando de eso, ¿vos solés seguir el programa esto, el precio de la historia? Sí, realmente es muy tremendo, de verdad. Nosotros llegamos con Darío Encina a seguir, o sea que ahí en eBay, en la página, ¿verdad? También vos podés, digamos, se subastan cosas y había mapas de Paraguay antiguos que o sea, daba todo ahí su digamos su certificación y eso su autenticidad y interesante, o sea, hay muchas reliquias de repente que vos de Paraguay mismo te encontrás en internet, ¿verdad? Ajá, mira vos. Y y bueno, acá están nuestros historiadores, los museos domiciliarios, por decirlo así, que son más frecuentes en Humaitá y en Paso de Patria también hay, ¿verdad? Gente que va recolectando todo lo que es de la Guerra Grande y una serie de cosas que para el que no le interesa no tiene mucho valor, ¿verdad? Pero están en los círculos que sí saben apreciar y claro, ahí tiene otra cotización, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? A Generalmente, pesar de que creo que, bueno, hay una ley también de protección del patrimonio, ¿verdad? sí. Jorge, Señor. pasa algo parecido con los coleccionistas, con algo que a todos les puede suceder, de hecho a todos les sucede, ¿verdad? Cuando de repente, cuando eh, algún familiar se nos va, una madre, comenzamos a recolectar sus fotos, todo lo que nos recuerda a ella, ¿verdad? Para no perder, para la ayuda de memoria, para tener el recuerdo fresco Me siempre. recuerdo, sí. Sí, las fotos, eso se vuelven reliquias, ¿eh? Y eso es lo mismo que pasa con la historia. Cuando uno comienza, para aquel que no conoce la historia, poco o nada le importa por más dinero que tenga, ¿verdad? Porque hay algunos que por dinero igual compra, porque dicen, bueno, esto es valioso y compra sin interesarle mucho o sin conocer, pero para aquel que conoce
realmente se obsesiona muchas veces porque aquel que conoce la historia y sabe qué situación y qué marco contextual vivió el pueblo paraguayo en aquella época y al conocer los momentos, las fechas y cuando encuentra objetos que corroboran los conocimientos que él adquirió, eso tiene un valor incalculable para esa persona. Y ahí comienzan la subasta y ahí comienzan los coleccionistas, ¿verdad? Los coleccionistas generalmente son personas que conocen muchísimo, por sobre todo de lo que ellos buscan, ¿verdad? Te dan muchísimos detalles. Y bueno, de ahí empieza a tener valor muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Yo recuerdo el finado Romerito, que le decíamos que trabajó y se jubiló en la aduana. Su señora justamente era partera, de la que me trajo a luz. Sí. La señora Juanita. Sí, sí, sí. Vos sabés que él tenía documentos, decretos y eso, y documentos oficiales firmados en la época de Carlos Antonio López. Jorge, él vive cerca del Estadio 1 de Mayo, ¿verdad? Sí, en la casa. Los dos fallecieron. Te acordarás que primero falleció el hijo, Aldo, bastante joven. ¿Verdad? ¿Te acordás cuando le visitó? Los 50 años. ¿Te acordás cuando le llegamos a visitar al señor y comenzó a mostrarnos su colección? Y justo era contigo, que ahí está, sí. ¿Viste? Y eran las firmas originales. Totalmente. Totalmente. Ahora que él no está, ¿a quién le habrá quedado esa, bueno, sus colecciones privadas, digamos, de la época, ¿verdad? Sí. La pregunta del millón, porque eso tiene un valor histórico incalculable, ¿eh? Claro, no, o sea, y a veces vienen las nuevas generaciones, no le da interés, después ahí cree que todo basura y tira todo, ¿no? Pero la verdad que sería bueno investigar un poco y qué sé yo, llevar eso inclusive a los archivos de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Sí. O acá, no sé, la Casa de la Cultura también, que sí. está convirtiendo en un centro de acopio me parece que ese es un lugar perfecto. La cultura, ¿verdad? Al arte de Pilar, arte fotográfico. La vez pasada hicieron un lindo encuentro cuando se recordó el tema de la fundación de Italia, o sea, de la constitución del Estado italiano. Uh-huh. Los descendientes de los italianos y recopilando fotos de la época de la inmigración, ¿verdad? Cuando sus antepasados, digamos, pisaron por primera vez tierra ñebuqueña, tierra pilarense, y es muy emotivo, ¿verdad? Sí. Sabemos que tienen unas fuertísimas influencias. Sí. La comunidad italiana tuvo en Pilar, ¿verdad? En la arquitectura. Hoy seguimos, un ícono de Pilar es el Banco Fomento, que fue construido por el arquitecto Pila de Valoriani. Sí, señor. ¿Verdad? Uh-huh. Y llegó a ser intendente, y el tipo era masón. Mira vos, no sabía. De no sé qué grado, y los muebles, y porque no veo más esos muebles en la municipalidad, en la época de Darío todavía. No me diga que no me diga que esos muebles tienen signos masónicos. Lleno de simbología y cajones ocultos en el escritorio. Típico de la masonería, ¿verdad? La simbología y después también el ocultismo, ¿verdad? Decimos una cosa, ¿y eso pertenece a? Y es patrimonio de la municipalidad, pero no sé más dónde están esos muebles, porque antes estaban en el despacho, estaban en la secretaría, antes de entrar al despacho donde se seguían guardando los biblioratos, los archivos, y sí. En el despacho principal del intendente está el escritorio y un mueble, un bibliorato, o sea, es para guardar los biblioratos, los documentos, un armario. Y era muy, o sea, que por más que yo no
no esté en la masonería ni tampoco comulgo eso, pero no deja de ser interesante y parte de la historia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo no sé, yo realmente no, hasta en estos días, ¿verdad? Que se hizo este gran acto en la Casa de la Cultura y se dio a conocer mucho a los medios. Realmente yo no dimensionaba la carga cultural que ejercían la comunidad italiana aquí en la ciudad de Pilar, ¿verdad? Uno no dimensiona el alcance que puede tener y realmente fue uno, digamos, fue uno de los países que más influyó dentro de la ciudad de Pilar, los italianos. Sí, bueno, el club social pilarense, ¿verdad? El club deportivo, el condado italiano, y es más, a pedido de la comunidad italiana de la época, se tenía un consulado ahí donde es la familia Granada. Ahí funcionaba el consulado italiano en Pilar. Sí. Imagínate. El propio Albertoni, italiano, fue uno de los primeros inversores fuertes, poderosos, que cambió la vida de los pilarenses y de la ciudad misma, ¿verdad? Mediante la fábrica se pudieron tener fuentes de empleo. Yo creo que la fábrica llegó a tener casi 4.000 obreros en cierto momento. Fue el pulmón económico de Pilar y proveyó luz a la ciudad de Pilar. Tantas cosas, ¿verdad? Que también de alguna forma también influyó para que la congregación redentorista italiana pueda venir digamos, a asentar una de sus bases aquí en el cono sur, de verdad, creo que la vez pasada le estaba escuchando a la profe Kitty que estaba comentando que Kitty Antola, sí, viuda de Amarilla, y recordamos al amigo Amarilla, un tipazo, un amigo de todo, ¿eh? Sí, un tipo muy formidable. Sí. Muy bueno. Muy buena persona, él, funcionario de la gobernación, muy querido. Sí. Y bueno, que cuando se disolvió la sociedad italiana, o sea, había como una especie de fundación, cooperativa, qué sé yo, los grupos, ¿verdad? Ajá. Tenían una muy buena recaudación en caja. Y creo que posterior a cuando se iba a disolver eso le entregan creo que a los padres redentoristas, ¿verdad? Y de eso se termina y se da la palabra inicial a lo que fue creo que el Colegio Santo Tomás y no sé si el Juan 23, pero lo que sí que producto de del dinero que se tenía fue el puntapié para esas instituciones. Y que lógico que muy atinadamente específicamente los redentoristas fundaron, alentaron y es invalorable lo que hizo el país Giabón, ¿verdad? Totalmente. Específicamente fue el colegio, por eso Colegio Italiano Santo Tomás, sí. Comenzó con la disolución, ¿verdad? De esa sociedad. Y bueno, lo que tenían en caja se donó, bien como dijiste, para la congregación redentorista, y bueno, y desde ahí comenzó el Colegio Italiano Santo Tomás, que hoy, bueno, es lo que yo siento es que se dejó de enseñar italiano. Vos sabés que el padre Vivi... ¿Qué cosa eso? Mamma mía. Sí, el padre Vivi, el primer, ¿cómo se llama? El director, uno de los primeros directores del Colegio Santo Tomás, se impuso como una materia
aunque no forme parte de la malla curricular a nivel nacional, formaba parte de las asignaturas la lengua italiana. ¿Mm? Y lógico, Mm. claro que sí, porque es forma de preservar la cultura italiana, que, o sea, el arraigo, la identidad de los inmigrantes, ¿verdad? Ajá. Y ir traspasando las generaciones. Yo siento eso, que yo recuerdo hasta la última profesora, creo que fue Ana Cordioli. Sí, Ana Cordioli, ella, cuando yo entré en el Santo Tomás, ella enseñaba italiano. Y bueno, y realmente aprendimos muchas cosas, ¿verdad? El italiano, no sabíamos que el italiano era tan parecido al español, ¿verdad? En ciertas palabras, ¿verdad? Pero Sí, lo único que hola se dice chao. O sea, cuando va de llegada, va de salida. sí, por ejemplo, yo se dice yo. ¿Entendés? Por ejemplo, yo me llamo, se dice yo mi chiamo. Es decir, que un italiano te habla y vas a entender algo, ¿entendés? Sí, sí, sí. Vas a No, entender. y si te hablan medio pausado, sí, pero cuando hablan a toda máquina. No, ahí ni siquiera nosotros nos entendemos cuando hablamos tan rápido. Sí, y no, es muy tremendo toda la cultura italiana. Y a mí me encanta porque son bueno, la parte de construcción también, los italianos son muy famosos en el, ¿eh? Son muy apreciadas la obra de los constructores italianos. Sí, y no sé si llegaste a ver en el cementerio una tumba antigua, no sé si tan antigua, pero parece, no es tan antigua, pero como que estaba abandonada. ¿Mm? ¿Quién no está abandonado ahí? Sí, todos están abandonados, ¿verdad? En un sentido metafórico, ¿verdad? Bueno, en el cuerpo queda abandonado. Pero yo digo... Pero lo que es el cuidado... Sí, sí, ¿sabes? pero esta tumba siempre estuvo, fue una gran tumba, Panteón. un gran panteón que fue construida en vida, lo mandó construir Federico Albersoni. ¿Mm? Ah, Sí, sí, sí. Y para uno de sus empleados, imagínate vos, para uno de sus empleados, que llama la atención, porque dice Joseph Palfy-Down, conde de Teano, duque de Presburgo. la gran 7. Sí. Y se habla, y yo llegué a hacer una pequeña investigación y me dijeron, bueno, una sobrina llegó a venir alguna vez a visitar la tumba. Ya en tiempo de nuestros... hace muchos años llegó a venir una sobrina aquí en Pilar a visitar la tumba y bueno... yo no sé si esas... aparentemente es de origen alemán, pero vos sabés que durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y los italianos estaban en el mismo bando y muchos alemanes vinieron también a Sudamérica, muchísimos italianos y alemanes vinieron a Sudamérica justamente por el tema de la Guerra Mundial. Creo que la primera migración fuerte fue, por lo menos la de los Sony, eso fue de la primera guerra, de 1914. Sí, porque ellos ya estaban instalados para cuando estalló la segunda, cuando los alemanes se vieron en apuro y tenían que salir de Alemania, o aquellos que pertenecían al régimen, ¿verdad? O que simpatizaban, porque iban a perder todos sus bienes, y muchos vinieron inclusive sin nada. Y fueron rescatados por italianos que estaban bien posicionados aquí. Y en la fábrica había una persona que, según se habla, era un empleado de confianza del propio Albersoni. Era Joseph Palfy-Down, pero aparentemente llegó bastante golpeado de las atrocidades que habrá visto.
Ya no estaba bien el hombre, ya no estaba entero, pero trabajaba ahí, trabajaba y era, era una especie de portero. Ah, Y muchos fabriqueros hasta hoy día le conocen. Y yo hice una investigación y le decían, sí, aquellos fabriqueros antiguos que ya se jubilaron, decían, sí, yo cuando llegué a entrar, él estaba todavía, me dijo una persona, un familiar. Y se le decía Yurukaru, como que era de ascendencia, como que era alemán, Yurukaru. ¿Y por qué? Porque parecía que siempre estaba como que masticando algo. Entonces le decíamos Yurukaru, pero como que es alemán, se quedó Yurukaru. Así le decían los vilarenses. Pero Albersoni lo y que... sí, así acomodaban los muchachos, Ah, pues justamente esa frase de que le atribuimos al guaraní o Bore, por ejemplo, ¿verdad? sí, Y realmente lo que viene, el origen es que en la época de Carlos Antonio López, cuando empezaron a venir los ingenieros ingleses y que esto que aquello se construía el ferrocarril, le escuchaban pues los obreros paraguayos que estaban a cargo de ellos, de repente ellos hablando en inglés, how do you do, how are you, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo estás? I'm bored, I'm bored, estoy aburrido, ¿verdad? mm, Y los perros escuchaban de ya oye iba ingeniero I'm bored y nada. Y después terminó transformándose y quedándose I'm bored, y sí, bored y nada, está desagradable, no está de buen humor y nada. mm. Sí, sí. No, y los Eso es algo que y así los muchachos van transformando, transformando. Y bueno, y así, hay tantas cosas que seguramente se van a ir perdiendo con el tiempo, tantas cuestiones, tantos recuerdos, tantas anécdotas, y bueno, por eso es bueno escribir la historia de Pilar, por sobre todo de la comunidad italiana, ¿verdad? Que dejó una huella tan fuerte en la comunidad pilarense, Jorge Acosta Román. así es, señor. Bueno, nosotros no somos de origen italiano, pero somos de origen español. Español, sí. Es los que vinieron y se mezclaron con las indias. Sí, los letraditos. Sí. Los letraditos vinieron, imagínate, vinieron sin sus esposas. Vinieron solos. Se mezclaron con las indias y hicieron una gran pandemia, la primera pandemia de gripe. Vos sabés que la gripe que trajeron los conquistadores en aquella época era desconocida, era otro, digamos, era una cepa muy diferente de lo que tenían los aborígenes y Sí, claro. sucedió la misma cosa que el COVID. Los españoles trajeron sus enfermedades y los aborígenes morían, es decir, los más débiles, los abuelitos y los que tenían enfermedades de base morían con la gripe que traían los conquistadores y con el tiempo se llegaron a, digamos, a aclimatar esos virus ya en los aborígenes y luego ya en los mestizos, por decirlo así, ¿verdad? En la unión entre el español y la India, del cual pues, proviene la raza paraguaya primeramente, ¿verdad? Así es, papito. Mm, Y bueno, lo que decía a nuestro tema, el mm, tiempo, tiempo. bueno, yo ya no esperaba esta garúa, realmente no estaba en mi pronóstico. Mm, Lo que estábamos esperando es que las condiciones del tiempo vayan mejorando ya. A partir de hoy a la mañana ya esperábamos que las condiciones mejoren. Al final esto se complicó otra vez. Se mostró tímidamente el sol en algún momento, luego se ocultó otra vez y bueno, el manto nuboso cubrió, ciñó a Pilar y asociado a esta pertinaz garúa, que es difícil de registrar, prácticamente es no medible, pero sí, al transitar uno, al exponerse a esta garúa, uno termina mojándose, ¿verdad? Sigo yo con la tesitura de que esto va a mejorar, ¿verdad?
Para mañana amanecer nuboso nuevamente, de nublado a parcial nublado. Ya estaríamos con presencia del astro rey durante la jornada del día jueves. Ujú. Si bien persistiría la nubosidad, pero ya se mostraría el sol, y las precipitaciones nos dejarían, es lo que yo estoy teniendo por lo menos como pronóstico. Luego, a partir del viernes tenemos un descenso de temperatura. Hasta el jueves todavía vamos a estar ahí de fresco a agradable, tendiendo a húmedo, y es incómoda. Cuando tenés estas temperaturas, qué sé yo, de 18 grados con una humedad del 80%, ya tenés una especie de sensación de calor, frío, sensación de incomodidad se llama, ¿verdad? Totalmente. Bueno, eso vamos a tener todavía mañana. Podemos alcanzar 21 grados inclusive de máxima. Y para el viernes esperamos una temperatura mínima por debajo de los 10 grados ya. La máxima estaría entre 14 a 16 grados, y sábado y domingo sí esperamos un fin de semana gélido. Se vendrían las primeras heladas tempraneras, por decirlo así, para todo el territorio nacional. La afectación sería a todo el territorio nacional, y donde esperamos en el sur las temperaturas más bajas, que orillarían los 0 grados. Para este fin de semana ya, Jorge. Para este fin de semana, aunque usted no lo crea. Es del replay. Sí. Y bueno, lluvia nos dejaría, cerramos en 71 milímetros el acumulado. Y en lo que refiere a los repuntes del río, bueno, tenemos algunos repuntes lógicos por las precipitaciones, pero se mantendrían los niveles por debajo de las medias normales, tanto el río Paraguay como el Paraná, a pesar de la rillada que va a arrojar también las lluvias que se dieron hacia el río Iguazú. No obstante, eso sería muy coyuntural. La tendencia es nuevamente a que estemos por debajo de las medias normales de los dos cursos hídricos importantes de nuestro país. Acá me llegó 2 mensajes, Jorge. Sí, señor. Me dice sobre la persona que tiene la tumba antigua en el cementerio. Dice: Isidrín, sí, Isidro Araujo, me dice, ese Isidrín Araujo tiene compuesta una canción sobre él. Ah, mira vos, sí, me parece que sí. Bueno, Isidrín fue hijo directo de la ciudad de Pilar también. Qué tremendo. Sí, tiene una canción, me dice acá una persona, y es una persona, bueno, que conoce sobre música. Y bueno, había otro mensaje. Ajá. Ah, mira lo que me dice. El hospital regional está colapsado por las... No entiendo. Creo que dice por las frías temperaturas o solamente por la... No se entiende, no llegó todo el mensaje todavía. Pero es decir, la incomodidad de que me hablaste... De cuadros respiratorios, ¿verdad? Sí, cuadros respiratorios. O sea, para que vamos a tirar lejos, Avi está desde el martes que no está yendo a la escuela, ¿verdad? Por tener un cuadro. Es la vía alta, ¿verdad? Pero igual ya le guardamos reposo, toda la historia, tiene que medicar. Y bueno, la mayoría de las criaturas están con cuadros respiratorios. Así es. Bueno, y el hospital regional está colapsado, me dice. Todavía no llega todo el mensaje, simplemente eso. Y bueno, y justamente hago hincapié porque justamente la sensación de incomodidad es tremenda por el clima que está haciendo. Es muy inconstante. Y bueno, y se vienen las heladas para este fin de semana. Así que lo ideal es cuidarse lo máximo posible, ¿verdad? Así es, señor. Bueno, Papilo, es lo que tenemos por aquí, señor, hasta cualquier momento, así cuando la información lo demande, estaremos al pie del teléfono. Así, señor. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego, señor. El señor Jorge Acosta, meteorólogo, desde la estación meteorológica aquí de la ciudad de Pilar. Siempre hablamos de todo un poco con